Buenos días, hermanos, los saludo a todos en el amor del Señor. Ya como se ha dicho todo el rato, el último culto del 2024. Un año, me imagino que para todos, con noticias alegres, noticias tristes, problemas, dificultades, pero también alegrías. Pero aún así, damos gracias al Señor porque aunque haya prueba, aunque haya felicidad o dificultades o nos veamos afligidos, el Señor siempre ha estado con nosotros y siempre nos consuela, siempre nos lleva por sus caminos para poder nuevamente mirarle a Él y finalmente salir fortalecidos, porque sabemos que por medio de las pruebas nosotros somos probados los creyentes y por medio de estas también somos fortalecidos. Y damos gracias a Dios por eso. Este domingo nos corresponde predicar sobre las enseñanzas de Jesús, pero principalmente nos vamos a abocar un poquito en las parábolas, ¿ya? Como leímos en el texto que se leyó previamente, vamos a trabajar un poquito de esto y voy a tratar de ser como lo más didáctico posible respecto a este tema, ya que hay un tiempo acotado para poder trabajar. Y como todos saben, en lo personal siempre me gusta un poquito contextualizar un poco cómo se desarrolla o se desenvuelve, en este caso, la historia de Jesús, en el concepto de las parábolas. Es importante que podamos entender y comprender por qué Jesús toma la determinación o decide hablar por medio de parábolas. Acá no vamos a interpretar una parábola, no vamos a hablar específicamente de una de ellas, sino que nos vamos a abocar principalmente el por qué, en general, el uso de estas. ¿Y por qué contextualizamos? Porque de esto nos va a ayudar a comprender de una manera más sencilla las Escrituras. Y también vamos a ver cómo ellas mismas se explican a sí mismas. ¿Ya? Eso es súper importante, tratar de comprender la Biblia por medio de la Biblia misma. Eso es algo que siempre tenemos que considerar al momento de estudiar o leer las Escrituras, para no sacar fuera de contexto las historias o los versículos que allí aparecen. Cuando yo recién egresé, uno cuando sale de una carrera o del colegio, sale con cierto nivel de conocimiento que al momento de, en mi caso, de entrar a un campo laboral, uno se da cuenta que la verdad que necesita seguirse perfeccionando. Entonces, en ese concepto yo dije, me voy a capacitar en un área específica y me fui a hacer un curso para esto, y la persona que estaba exponiendo era una persona que tenía mucho conocimiento del área, sabía mucho respecto al tema de urgencia, que es la parte que me gusta a mí. Para mí era un referente, para mí era una persona que tenía autoridad, porque todo lo que decía, lo decía con fundamento, lo decía con base. Tenía un conocimiento pleno y manejaba todos los conceptos que en este caso yo fui a aprender, y para mí era una persona referente. Para los niños, los más pequeñitos, me refiero hasta los 4 o 5 años, cuando están principalmente en la casa, la figura referente para ellos, ¿quiénes son? Los padres o los que están cuidando a los pequeños. Pueden ser abuelos, tíos, porque va a depender ahí del contexto que nos podamos encontrar. Para ellos, esa es su figura referente, esa es su figura de autoridad. Ya después van creciendo, nos vamos a encontrar con los adolescentes y ellos encuentran otras figuras de autoridad o de referencia que a ellos les agradan. Podemos encontrar varias cosas, pero siempre tienen un referente, siempre tienen algo en quien mirar o observar. Y ya nosotros los adultos, nuestras personas referentes, y va a depender del contexto en que nos desenvolvamos. En mi caso, mi figura de autoridad es mi jefe, ¿ya? Porque es una persona que está capacitada, que tiene más conocimiento que yo y que conoce más cosas, ¿ya? Pero siempre nosotros tenemos a alguien que está siendo nuestro referente, nuestra autoridad. ¿Y por qué hablo de autoridad? ¿Por qué estoy hablando? ¿Qué tiene que ver con las parábolas? Se preguntarán ustedes. Y aquí busqué en el diccionario, por medio de internet, porque ya no tengo ese de papel,
Dice que la autoridad se puede definir como la facultad de mandar y la obligación, la facultad de mandar y la obligación correlativa de ser obedecido por otros. Y una definición más completa sería la facultad para tomar decisiones que produzcan efectos, ¿ya? La autoridad se define como una potestad o una facultad para realizar algo. Esto significa que esta persona debe contar con un fundamento, debe contar con un principio en el fondo, que los demás lo reconozcan y que obviamente los demás se subordinen a esa persona, o sea, que le obedezcan, que le hagan caso, que entiendan que lo que él está diciendo es correcto y por eso es digno de seguir o digno de obedecer. ¿Ya? Y aquí, como mencioné, debemos pensar cuáles son nuestras autoridades bajo este concepto. ¿Quiénes nosotros consideramos nuestras autoridades en nuestra vida? Y vamos a tener presente este concepto de autoridad. Manténgalo ahí, alguien a quien tiene conocimiento, tiene fundamento y alguien que es digno en el fondo de seguir y obedecer. Me pasa a mí la verdad, cuando leemos los evangelios a veces se nos olvida un poquito lo que pasó antes. Porque de alguna u otra manera el evangelio tiende a cambiar todo lo que nosotros habíamos leído anteriormente en relación al Antiguo Testamento. ¿Ya? Porque tiene que ver con la aparición, en este caso, del Mesías, la aparición, en el fondo, de Jesucristo, que llega a transformar un poquito la enseñanza. Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Dios había dejado hablar al pueblo hace más de 400 años, antes que llegara Jesucristo. Habían pasado más de 400 años donde no había habido ninguna señal, ni un profeta, nada. O sea, hubo un silencio completamente por parte de Dios hacia su pueblo. Y si nosotros leemos el último libro que está antes de Mateo, que es Malaquías, nos vamos a dar cuenta que había un pueblo que no obedecía a Dios, que había un pueblo que no le quería seguir conforme a los mandamientos y las instrucciones que Dios había dado. ¿Ya? Si bien podemos mirar más atrás y nos remontamos a los libros de Reyes, Crónicas, Samuel, y ahí en adelante, y nos vamos a ir dando cuenta que el pueblo constantemente, Dios le hacía una advertencia, el pueblo se arrepentía, ¿ya? Porque Dios, bajo su misericordia, quería que el pueblo obviamente le obedeciera para mostrar su amor y misericordia hacia ellos, pero el pueblo, ¿qué hacía? Se cansaba, desobedecía y nuevamente volvía a recaer. Y si nos fijamos, vamos en este siglo constantemente. Hasta que llegamos finalmente al último libro donde ya Dios no les habla más. Y quiero leer unos versículos respecto a esto, porque es súper importante entender esa parte. Dice así... Ay, me fui a otro libro. Acá está. Dice: profecía de palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí? Y convertí sus montes en desolación y abandoné heredad para los chacales del desierto. Después dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis animal al ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y así sucesivamente, en el fondo, aquí Malaquías describe cómo el proceso, en el fondo, de ofrenda, el proceso, en el fondo, de llegada a Dios, ellos lo hacían como ellos querían, en el fondo. No seguían las instrucciones, no eran rigurosos en seguir los mandamientos que Dios le había dado al pueblo. Y en el fondo, Dios les dice que es un pueblo infiel. Y en ese concepto se quedan ellos. Dios deja de hablarles, les advierte sí, que va a enviar un mensajero, ¿ya? Habla de que en el fondo va a enviar a Jesús para, en el fondo, redención.
Pero ellos quedan con ese mal concepto de seguir haciendo las cosas mal, ¿ya? Seguir haciendo las cosas conforme a ellos bien les parecían. Y aquí es donde aparecen los fariseos, los saduceos y los religiosos de aquella época, donde en el fondo interpretaron la doctrina, interpretaron la Torá y el Pentateuco conforme a como a ellos les parecía, ¿ya? Ellos no hacían conforme a la ley estrictamente, sino que ellos la interpretaban a su manera, a su modo, y como ellos querían en el fondo trabajar la ley de Dios. Entonces tenemos una comunidad, un pueblo de Israel, que en el fondo estaba plenamente equivocado en los conceptos y en la doctrina que Jehová les había enseñado y que Jehová les había mostrado por medio de la mala enseñanza, en este caso de los fariseos, los saduceos y los religiosos de la época, ¿ya? Entonces aparece Jesús iniciando su ministerio, como se mencionó anteriormente. Empiezan a aparecer las enseñanzas de Jesús, empieza a aparecer, la gente se empieza a dar cuenta de que lo que Él está diciendo es completamente diferente a lo que habían aprendido. Recordar que todo el pueblo conocía, en general, conocía la ley, porque para ellos el conocer la ley era como ir al colegio. Entonces todos conocían, todos sabían lo que significaba el Pentateuco, la Torá, dependiendo ahí de la línea religiosa que había en ese momento, pero ellos conocían la ley, todos la sabían. Entonces cuando llega Jesús a, de alguna manera, interpretar correctamente la ley, la gente se da cuenta que lo que está diciendo Jesús es algo maravilloso, es algo que en el fondo nunca antes habían escuchado y oído, como dice la palabra. Entonces aparece Jesús enseñando y dándole sentido a la ley. ¿Y qué dice la gente? En Marcos, voy a buscar acá, en Marcos 1, versículo 22, Mateo, Marcos, acá está. 1:22 dice así: y se admiraban de su doctrina, se refiere a lo que Jesús enseñaba, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Ya? Se daban cuenta de que Jesús estaba enseñando con autoridad. Ellos veían en Jesús un referente, veían en Jesús a alguien que realmente estaba diciendo algo que tenía sentido y que era correcto. No así como los escribas. Recuerden que los escribas tenían sometido al pueblo con una mala doctrina. Pero la gente, al escuchar a Jesús, se daba cuenta que lo que decía Jesús era lo correcto. En Mateo 7, vamos a leer Mateo 7, del 28 al 29, dice así: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Me equivoqué. Era el siguiente, dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Acá vemos cómo un demonio reconoce la autoridad de Jesús, se da cuenta que Él es el Hijo de Dios. Después en Lucas 4:32, dice así: y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. ¿Ya? La gente se daba cuenta de que su palabra tenía autoridad. De alguna manera, la gente se daba cuenta, como lo mencioné, de que lo que Jesús decía era cierto, era verdad. Y ahora nosotros lo podemos entender
Y entendemos que su autoridad venía desde lo alto, y ellos no. Ellos no sabían. Y a nosotros nos fue revelado, hermanos. En Juan 7, 16 y 17 dice: Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Jesús llega a darle sentido y al mismo tiempo cumplimiento de la ley, porque era la enseñanza que Dios Padre tenía para nosotros y la iba a entregar por medio de Jesucristo. De ahí proviene la autoridad de Jesús, de Dios Padre. Y es cosa de leer, y los que no lo han leído, los invito a hacerlo, el Sermón del Monte. Aquí hay una exposición extraordinaria de los mandamientos, una exposición y cómo amplía el concepto real de cómo deben ser los mandamientos de Dios, explicándolos y dándole la profundidad que siempre debió tener. Y al mismo tiempo, la gente y nosotros nos damos cuenta, cuando lo leemos, que es imposible por medio de nosotros mismos poder cumplir la ley. Es imposible para nosotros humanamente cumplir la ley. Y que la única forma de poder acceder a Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso los fariseos, saduceos y los otros religiosos querían finalmente matarle. Porque de alguna otra manera ellos entendían de dónde provenía la autoridad de Jesús, de dónde venía esa autoridad. Y en el fondo amenazaba su autoridad, amenazaba la autoridad de los fariseos, de los saduceos, y por eso querían matar a Jesús. Acuérdense que los fariseos y saduceos también estaban y andaban detrás de Jesús por todas partes. Tratar de pillarlo, tratar de hacerlo tropezar con alguna palabra. Ellos siempre estaban allí para tratar de sorprender a Jesús o ponerle alguna encrucijada. Se van a dar cuenta que eso pasa. Y aquí es donde entran las parábolas. La forma literaria de la parábola aparece en el Antiguo Testamento y fue parte del repertorio de enseñanza de los sabios judíos. Voy a leer un texto que escribió Tremper Lockman. Dice: la forma literaria de la palabra aparece en el Antiguo Testamento y fue parte del repertorio de enseñanza de los sabios judíos. O sea, las parábolas, ¿quiénes decían parábolas? Aquellas personas que tenían mucho conocimiento, que eran personas muy eruditas en algún tema, en este caso en la religión judía. De manera que al usar la forma de la parábola, Jesús afirma ser un maestro en la tradición sapiensal del Antiguo Testamento y que debemos sentarnos a sus pies y escuchar su enseñanza autoritativa. La parábola sirvió al propósito de Jesús por otras razones. Ofrecía destellos de realidades de que la gente no estaba preparada para entender en su totalidad. Las parábolas revelaban verdades sobre el reino de Dios y al mismo tiempo la cubrían en el misterio. La parábola era el vehículo de enseñanza ideal para temas que van más allá de la comprensión humana. Las parábolas nos hablan de un lenguaje poético, de imágenes gráficas. La parábola nos enseñan sobre cosas que desconocemos al compararla con cosas que sí conocemos en nuestra experiencia cotidiana. Si leemos detenidamente las parábolas, muchas veces se utilizaron para atrapar a los oponentes de Jesús en algún momento, en varias ocasiones. Y la más conocida es la parábola del hijo pródigo. Y los fariseos debatían entre ellos quién era su prójimo, como que no entendieron la parábola. ¿Quién es mi prójimo? Y por lo tanto, ¿a quién debían amar? Jesús cuenta la parábola del buen samaritano para sorprender a los fariseos en sus razonamientos, en esa parábola en particular. En Marcos 4, del 9 al 12 dice: y él decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Eso se refería cuando hablaba con las parábolas.
Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaron sobre las parábolas y les decían, o sea, los discípulos igual escucharon las parábolas y tampoco entendieron. Porque en el fondo hablar parábolas era algo como intelectualmente superior. Intelectualmente era algo muy complejo de comprender. Pero aquí viene algo maravilloso y que nos recae a nosotros también. Pongan atención. Cuando se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Dice, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de poder acceder a las explicaciones de las parábolas. Tenemos el privilegio de conocer y entender abiertamente la palabra y el significado de Dios. Voy a... En Lucas, Jesús habla sobre la parábola de la oveja perdida. Creo que todos hemos escuchado esa parábola, ¿cierto? Y acá vemos cómo Jesús usa magistralmente esta parábola. Y en este caso, también estaban los fariseos escuchando allí. Escuchando y criticando, que era lo único que sabían hacer. Pero Jesús los escuchaba y sabía lo que pensaban, porque Jesús en ese momento estaba con pecadores, estaba con publicanos, que en el fondo eran personas que ni siquiera los fariseos se juntaban con ellos porque pensaban que no merecían conocer la palabra de Dios. Y es allí donde Jesús menciona la parábola de la oveja perdida. Y Él comienza y les da el sentido a Él, por qué vino Él acá, por medio de esta parábola. Y él la voy a leer, dice, entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Acá Jesús, con plena autoridad, señala que Él viene a rescatar a los pecadores. Y que los que se creen justos, en el fondo, haciendo alusión a los fariseos, en el fondo, y no tienen de qué arrepentirse, Él no va a acudir a ellos, porque tienen un corazón endurecido. ¿Se recuerdan el concepto de autoridad que mencionamos anteriormente? Pensando en ese concepto, nosotros actualmente ¿consideramos a Jesús como una autoridad en nuestras vidas? Una persona a quien nosotros consideramos sus enseñanzas como dignas de seguir y dignas de obedecer. En Mateo 13 dice, esto no lo digo yo, lo dice Jesús mismo, como somos testigos de algo extraordinario. Recordemos, este es un texto que yo escribí. Dice, nosotros somos testigos de algo extraordinario. Si recordamos las predicaciones pasadas, ¿cuántas veces al pueblo le fue revelada de forma sesgada las profecías respecto que Dios tenía para su pueblo, de que Él enviaría un Salvador y que a razón de sus corazones endurecidos
de un pueblo duro de cerviz no tuvieron la bendición de la revelación que nosotros tenemos actualmente. Actualmente, como lo mencioné, nosotros tenemos acceso completo a la verdad de Dios por medio de Jesús. Cuando leímos en Mateo 13, del 10 al 16, que era el texto en que nos basamos, dice: entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él les respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Esto también toca para nosotros, ¿eh? Mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. Y después en el versículo 16 dice algo que a veces nos cuesta como comprender y entender, bueno, en lo personal. Pero bienaventurados vuestros ojos, nuestros ojos, hermanos, porque ven, y nuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Muchos profetas, muchos justos, desearon entender lo que Dios mismo les decía, y a nosotros nos es revelado, hermanos, que Cristo es el Hijo de Dios, que Él tiene autoridad sobre nosotros y que nosotros debemos obedecerle, que Él ha pagado el precio y que nos ha hecho coherederos de su gracia por medio de su sangre. Debemos valorar las Escrituras, hermanos, porque hay un material que Dios nos entrega a nosotros para poder comprender y entender claramente la verdad, porque no hay otra verdad. Que debemos atesorar en el fondo el poder estudiar su palabra, atesorar que tenemos acceso a ella. Y roguemos a Dios que tengamos ese mismo sentir que tenían los discípulos cuando ellos dijeron y tengamos la necesidad de sentir lo que los discípulos sentían cuando dijeron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba y nos abría las Escrituras? ¿Tenemos ese deseo ferviente de conocer la palabra del Señor? ¿Tenemos ese deseo ferviente de poder obedecer la autoridad de Jesucristo? A veces el afán del día a día, nuestras preocupaciones, incluso nuestros mismos razonamientos nos puedan apartar de Jesucristo. Quizás de acomodar un poquito las cosas, pero debemos nosotros tener claridad de que Jesucristo sea nuestro referente, nuestra autoridad de nuestras vidas, que le obedezcamos a Él, únicamente a Él. Hoy hacemos un llamado para que podamos reconocer la autoridad de Jesús y que solo Él tiene la potestad para hacernos hijos de Dios. No hay otra forma. En Juan, y termino con esto, en Juan capítulo 1, del 9 al 18 dice así: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de la voluntad de Dios. Tenemos ese privilegio, hermanos, y es un llamado a poder entender y comprender que la autoridad que tiene Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la fue entregada por Dios Padre a Él, para que nosotros podamos obedecerle en todo. Oremos, hermanos. Señor, le damos gracias por su palabra, gracias porque por medio de ella podemos ir aprendiendo, bueno, como señalamos, usted nos expresa en cada libro, Señor, y podemos ver en cada uno de ellos a Jesucristo, como Él a través de los tiempos se fue manifestando hasta que finalmente fue hecho carne, murió por nosotros para salvarnos por medio de su sangre, para liberarnos, Señor, de la muerte eterna y tener vida eterna. Yo le ruego, Señor, que podamos, como cuerpo de Cristo, valorar, atesorar, Señor, a Jesucristo, podamos seguirle con obediencia, reconocer su autoridad sobre nuestras vidas, para que podamos, este año, Señor, que va a comenzar, podamos tener presente esto, de obedecerle, de seguirle en todo, Señor, de ser obediente en todo a Él, y que en momentos de debilidad podamos acercarnos a su palabra para buscar fuerza, refugio y también la verdad, porque no hay otra verdad sino la que está en su palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, como iglesia, para que su reino sea esparcido, para que todo el mundo conozca a Jesucristo. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.